Increíble, Faxineira pobre defiende a su hijo y revela un secreto que transforma al Billonnario. El canto de los pájaros retumbaba en el aire fresco de la mañana, pero para Clara, la Faxineira del pueblo, el amanecer traía consigo un peso aterrador. Lucas, su hijo de 17 años, enfrentaba una acusación que podría destruir su futuro. Se sentía pequeña, impotente, mientras recordaba sus noches llenas de sacrificios, el resplandor de sus sueños y la determinación de su hijo por convertirse en ingeniero. Pero, ese gris martes, las sombras se cernían sobre ellos como un manto de desesperación. La noticia del robo del proyecto escolar se había propagado como fuego en el pasto seco. Nadie creía en Lucas, un brillante estudiante que solo quería salir adelante, y eso hacía que Clara sintiera como su corazón se desgarraba de dolor. ¿Qué puedo hacer?, se preguntaba mientras limpiaba la oficina del empresario más poderoso del pueblo, don Fernando. La injusticia la consumía, y su mente giraba en un torbellino de pensamientos oscuros y temores que no se desvanecían. Con cada trapo que pasaba, su mente vagaba hacia un futuro donde Lucas podía brillar, recibir una educación digna. Pero, las palabras de los profesores resonaban en su cabeza: no tiene futuro, es solo un chico de clases bajas. Esa afirmación la perseguía mientras se enfrentaba a la mirada despectiva de aquellos para quienes trabajaba. ¿Por qué su hijo debía cargar con el peso del desprecio ajeno por su origen? Esa noche, el café flotaba en el aire, pero su sabor era amargo, porque nada podía calmar la tormenta emocional que la desbordaba. Desesperada y con la fuerza que solo una madre puede tener, Clara decidió buscar a don Fernando. En su corazón, sabía que era arriesgado, él era un hombre marcado por prejuicios, alto en su torre de oro. Mientras caminaba hacia su oficina, su mente estaba en un constante tira y afloja. Valía la pena exponer su vulnerabilidad ante un hombre que probablemente no la vería más que como una simple Faxineira. ¿Qué le diré? ¿Creerá en mí?, pensó, sintiendo la presión de un mundo que parecía cerrarse a su alrededor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El momento de la verdad llegó. La oficina era fría, llena de adornos que solo hablaban de riquezas, y al entrar, Clara sintió como si el aire se volviera más denso. Con cada palabra que pronunciaba, la tensión se intensificaba, su voz se entrecortaba en su propia lucha interna. Y en un instante de valentía, cuando sus ojos se toparon con los de don Fernando, reveló algo que nunca había contado: su abuela, una investigadora reconocida, había sido compañera de él en la universidad. Ese relato, cargado de historia y dolor, resonó, pero también las murallas del empresario comenzaron a tambalear. La transformación de su diálogo, la silueta de don Fernando, con su vida plagada de prejuicios, comenzaba a desvanecerse. Clara, con su entrega y pasión, lo había sacudido. Sin embargo, mientras los dos luchaban con sus propias sombras, el verdadero desafío aún acechaba. Lucas seguía tras las rejas de una acusación injusta. La angustia envolvía a Clara, y en ese intercambio de verdades, el tiempo se detuvo, dejándola preguntándose si lograrían romper la sombra que amenazaba su vida. Un leve susurro llenó el aire, un eco de dudas y temores, pero el futuro de Lucas estaba en juego. ¿Sería suficiente su coraje para cambiar el rumbo de su vida? La respuesta se pendía en ese hilo delgado entre la esperanza y la desesperación. La ansiedad consumía a Clara mientras regresaba a su pequeña casa tras la intensa conversación con don Fernando. Había dejado caer una bomba de emociones, pero el destino de Lucas seguía en la cuerda floja. A medida que sus pies tocaban el suelo conocido de su barrio, la tensión en su pecho se transformaba en una firme determinación. Había revelado su secreto, una conexión que podría cambiar su suerte, pero no podía esperar a que otros resolvieran su problema. Debía ser la arquitecta de su futuro y el de su hijo. Al llegar a casa, el ambiente se tornó en un refugio de pensamientos caóticos.
La luz tenue de la sala reflejaba los trozos de desánimo que había dejado atrás en la oficina de don Fernando. Clara se sentó en la mesa de la cocina, el peso de sus dudas se mezclaba con el aroma a café. Visualizó a Lucas, su mente brillante encapsulada en un cuerpo que parecía destinado a estar atrapado en una red de prejuicios. Pensar en ello le provocaba una punzada, una mezcla de tristeza y rabia. Se dio cuenta de que para cambiar su situación, debía actuar, y no solo dejarse llevar por las palabras del empresario. 90 minutos después, mientras sus manos abarrotaban papeles y documentos que probaban la inocencia de Lucas, una idea se formó en su mente. ¿Y si ella misma aprendía a defender a su hijo? Las leyendas de su abuela resonaban en su corazón. Ella había sido una referente en su campo, luchando contra adversidades intergeneracionales. Clara se preguntó si no tenía, también, un legado que reclamar. La decisión fue inmediata, se inscribiría en un curso de derecho en línea. La idea de convertirse en una voz que podía desafiar el sistema, que podría abrirle las puertas a un mundo donde su hijo no tuviera que vivir con el lastre de ser solo un chico de clases bajas, le dio el empuje que necesitaba. La emoción inundó su ser mientras buscaba los recursos disponibles. Podía ser una estudiante, una madre con propósito. La meta era clara, demostrar que Lucas no solo era una víctima, él merecía un camino iluminado hacia su futuro. Así, las noches comenzaron a llenarse de libros y videos. A medida que absorbía los conocimientos, su mente se expandía. Comenzó a entender los entresijos de la ley, los derechos de su hijo, y con cada lección, el inmediato resplandor de su autoestima se encendía. Hasta la amargura del café se tornaba en energía positiva. Los sacrificios no desaparecerían, pero Clara sentía que el control de su vida regresaba a sus manos. Sus avances no pasaron desapercibidos en la comunidad, algunos comenzaron a murmurar su transformación. Por primera vez, las miradas que antes la hacían sentir como un ser insignificante comenzaron a llenarse de respeto. La mujer que antes limpiaba las oficinas se alzaba como alguien que sabía luchar. Poco a poco, las opiniones comenzaron a cambiar. Pero el fuego en su interior aún no se había apagado, la lucha apenas comenzaba. Cuando llegó el día de la audiencia, Clara sabía que la realidad no era un juego. Las paredes del tribunal parecían moverse en un constante recordatorio de lo que estaba en juego. La condena de Lucas aún colgaba sobre ellos como una espada de Damocles. Tenía que encontrar la manera de pasar del papel a la acción. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se dirigirá al frente, lista para presentar el caso que transformaría no solo la vida de su hijo, sino también la suya propia. Pero la emoción que la embargaba también traía un sinnúmero de preguntas en su mente. ¿Cómo reaccionaría don Fernando ante su nueva fortaleza? ¿Sería capaz de enfrentarse a quienes despreciaban a su familia? El eco de esas dudas la acompañaba mientras se preparaba para cruzar el umbral, donde el escenario estaba listo para que todo cambiara. En ese momento, cada decisión parecía depender de un hilo, y una vez más, se encontraba al borde de lo desconocido. La puerta del tribunal se abrieron y Clara inhaló profundamente. Estaba realmente lista para enfrentarse a las verdades ocultas que la rodeaban y afrontarlo. ¿Qué venía? El aire en el tribunal era denso y pesado, como si cada respiración estuviera impregnada de presagios. Clara se detuvo en la entrada, observando a su alrededor. El lugar resonaba con murmullos, algunos llenos de curiosidad, otros con desprecio. A su izquierda, un grupo de abogados conversaba en voz baja, sus trajes caros y actitudes despectivas evidentes. Clara sintió como si toda su existencia se condensara en ese instante. No era solo su futuro, era el de Lucas el que estaba en juego. Al tomar su lugar, el silencio descarnado del tribunal la envolvió, y un escalofrío le recorrió la espalda. Era una madre dispuesta a luchar, pero en ese momento se sentía vulnerable. Se ajustó la blusa, un gesto que la emocionó, recordándole que ahora llevaba algo más que una ropa sencilla. Vestía determinación. El juez entró y el murmullo se apagó. Sus ojos, serenos pero firmes, se posaron sobre Clara. ¿Se presenta usted como representante de su hijo? La pregunta resonó como un eco en su mente. Clara asintió, tomando otra bocanada de aire para contener el temor que la amenazaba. Sabía que las leyes eran piezas de un ajedrez complejo, pero se sentía lista para jugar. Mientras comenzaba su exposición,
la pasión brotaba de su voz. Cada palabra era una resurrecta de su trayectoria, sus noches de estudio, las lágrimas de frustración y el amor inquebrantable por Lucas. Las miradas que antes la menospreciaban ahora tenían un nuevo brillo. Clara no solo hablaba de su hijo, hablaba de la historia de una madre dispuesta a romper cadenas. A cada afirmación que hacía sobre los derechos de su hijo, se atrevía a dibujar el recinto con su propio relato. Recordó cómo había sido marcada por el juicio ajeno. La mirada despreciativa de muchos se transformó en sorpresa. Las paredes del tribunal, una vez amenazadoras, comenzaron a parecerse más a un campo de batalla donde ella podía demostrar que su voz sí tenía peso. Sin embargo, en el fondo del alma, una sombra empezó a emerger, un miedo latente. ¿Y si todo este esfuerzo no era suficiente? La idea de que su hijo pudiera ser víctima de un sistema injusto que no escucharía una historia como la suya era una carga difícil de soportar. Un instante de renuencia la atravesó, pero la imagen de Lucas, con su sonrisa brillante pero cansada, la sacudió. Mientras continuaba su exposición, apareció don Fernando entre los asistentes. Aquel hombre que había pisoteado sus esperanzas se mostraba ahora severo, como un titán que podía hacer o deshacer su destino. Miradas furtivas se dirigieron a él, y el aire parecía recargar su carga de tensión. Al instante, Clara supo que estaba a punto de enfrentarse a un mundo que se oponía a su lucha. Finalizando su alegato, Clara se sintió empoderada, un nuevo sentido de propósito le infundió fortaleza. Mi hijo no es un criminal. Es un joven que merece una oportunidad, merece vivir sin el miedo a ser etiquetado por su origen. Las palabras vibraron en el aire, resonando en todos los rincones del recinto. Sin embargo, el crujir de los papeles que don Fernando sostenía rompió el silencio como un trueno. Pronto lo sabrás, Clara. Todo lo que crees saber es solo la superficie. La amenaza contenida en sus palabras volvió a sembrar en Clara la inquietud de no tener todos los elementos de esta partida totalmente claros. Al escuchar esa declaración, el corazón de Clara se aceleró. Algo en su interior sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras se alejaba del estrado, sintió que un nuevo capítulo se abría delante de ella. La promesa de secretos por descubrir y luchas aún más grandes la esperaban. ¿Qué más vendría de don Fernando? ¿Qué verdades la estarían acechando? Se adentraría, una vez más, en la nebulosa incertidumbre que definía su historia, con la certeza de que esto era solo el inicio de una batalla que podría cambiarlo todo. El paso de Clara hacia la salida del tribunal la envolvió en una incontenible mezcla de adrenalina y vulnerabilidad. Mientras las puertas se cerraban tras ella, un aire frío le golpeó el rostro, como un recordatorio punzante de la realidad que la esperaba. Se detuvo un momento en el umbral, permitiendo que la brisa helada la despertara del ensueño que la había sumido en el estrado. No era solo el destino de Lucas lo que estaba en juego. Cada palabra que había pronunciado resonaba en su interior, agitándose entre la confianza recién ganada y la duda persistente. ¿Cuál era el verdadero peso de su lucha? Tal vez, la batalla no era únicamente por su hijo, sino por ella misma, por su identidad, por su voz que siempre había quedado ahogada en las sombras de la invisibilidad social. Mientras caminaba por las estrechas calles, los rostros de los transeúntes se arraigaban como un espejo de la voz que había decidido reivindicar. Su vida de Faxineira había definido su existencia, un rol desde donde había aprendido a resistir, pero ahora, sentía que cada experiencia previa se convertía en un ladrillo en la construcción de una nueva identidad. La transformación estaba tomando forma, una metamorfosis silenciosa pero poderosa que comenzaba a desvelar sus capacidades. Al llegar a casa, el tinte de la luz filtrada por la ventana en el pequeño apartamento la envolvió con un calor reconfortante. Pero había algo más allí. La luz iluminaba los papeles esparcidos en mesa, fotografías de Lucas, documentos de la escuela, el ejercicio de un amor paternal que se había fortalecido a través del sufrimiento. Se sentó, y de repente, el peso de la responsabilidad se hizo palpable. Todas las decisiones que había tomado la habían llevado a este umbral, donde los deseos de su corazón clamaban por ser escuchados. Con cada golpe de sus dedos sobre la mesa, Clara comenzó a esbozar una estrategia, consciente de que el conflicto con don Fernando giraría en torno a la percepción. Sabía que su adversario jugaría con los hilos del prejuicio, y ella debía prepararse.
Cada conjetura que había esbozado en su mente la empujaba hacia un punto de no retorno, el momento de abrazar completamente su rol como defensora había llegado. Las hojas de papel se llenaron rápidamente de notas y conjeturas, palabras enganchadas entre sí como si al final del proceso la llevaran a un lugar de resolución. Una parte de ella entendía que este triunfo no dependía solo de la lógica, había que inyectar emoción en la realidad estricta que el sistema ofrecía. Permitirse vulnerabilidades sería arriesgado, pero Clara sabía que aceptar su historia era aceptar su fuerza. Con cada línea escrita, se reafirmaba un sentido de conexión con las luchas que vivía su hijo. Necesitaba demostrar que Lucas era mucho más que la etiqueta que pretenden imponerle. En cada punto, cada argumento reunido debía estar cargado de la pasión que había sentido en el tribunal. Lucas merecía más y, en ese instante, Clara dejó caer la tinta por toda la hoja. Era un acto casi ritual, una búsqueda de lo que significaba ser valiente. Mientras la noche caía, un sonido proveniente del teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de un número desconocido. La incertidumbre le erizó la piel. Clara, sé lo que has hecho en el tribunal. Necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes. El corazón le dio un vuelco. No solo las batallas externas parecían intensificarse, había un nuevo jugador en este complicado juego. Clara sabía que cada paso que daba la acercaba más a un enigma que no podía permitirse ignorar. La sombra de don Fernando se multiplicaba, y ahora, una nueva amenaza surgía en el horizonte. ¿Qué verdades escondía esta comunicación? La curiosidad y el miedo se entrelazaban, donde cada decisión sería crucial. Mientras los ecos de sus resoluciones del día resonaban en su mente, Clara no podía escapar del presagio, estaba marcando el inicio de un nuevo capítulo, un impulso hacia lo desconocido que la llevaría más allá de sus límites. La luz de la pantalla del teléfono parpadeaba intensamente mientras Clara se debatía entre la curiosidad y el temor. Necesitamos hablar. Aquella simple frase se convirtió en una espina que le atravesaba la mente, un recordatorio de que no todo lo que había logrado hasta ahora era suficiente. La certeza de que estaba al borde de un precipicio, donde a un paso podía caer o ascender, la mantenía inmóvil. Con un suspiro profundo, y tras una breve deliberación, decidió responder. Su mente funcionaba a 1000 por hora, analizando posibles escenarios. Ese mensaje podría ser tanto una traición como una oportunidad. La lucha por la custodia de Lucas ya había desafiado sus límites, y aún así, la idea de su hijo en peligro la empujaba hacia la acción. Mientras redactaba una respuesta breve, sintió un cosquilleo de determinación. A cada palabra que tecleaba, se reafirmaba el propósito que había abrazado días atrás. No se estaba jugando solo el futuro de Lucas, sino también su propia esencia. Clara necesitaba demostrar que había ascendido más allá de su pasado. La historia de una madre sola, que se enfrentaba a las estructuras de poder, no era su única narrativa, también era la historia de una mujer que renacía al descubrir su fuerza. El mensaje de respuesta se envió, y la espera amplificó su ansiedad. Decidió que era el momento de preparar su próximo movimiento. Clara se sentó nuevamente a la mesa, rodeada de documentos, cada hoja se convertiría en un ímpetu hacia un cambio real. La idea de desmantelar los prejuicios que mantenían a su hijo encadenado como una etiqueta social era lo que la movía. Mientras trazaba líneas y conexiones en su hoja, se dio cuenta de que estaba dualmente activa, en el papel, buscando argumentos sólidos para defender a Lucas, y en su mente, evocando recuerdos de su vida. Había aprendido a sortear la adversidad a través del servicio a los demás, un legado arraigado en la dignidad de su trabajo como faccineira. Esa lucha interior, entre lo que había sido y lo que estaba por ser, se afinó a medida que elaboraba su defensa. Sabía que debía convertirse en su propia abogada, una guerrera dispuesta a enfrentar no solo a don Fernando, sino a las normas erróneas que rodeaban a su vida. La noche se volvía más densa, y Clara decidió salir a darse un breve paseo por el vecindario. Necesitaba limpiar su mente, sopesar sus opciones en este laberinto repleto de incertidumbre. Los sonidos de la calle parecían amplificar sus pensamientos, cómo podía convertir su vulnerabilidad en un estandarte, cómo podía afrontar la percepción de aquellos que la veían como una simple limpiadora. En cada rincón iluminado por faroles, las sombras de su vida anterior la seguían. No podía ignorarlo,
pero ahora era un recordatorio de su valor. Ese pasado que una vez la definió apenas la rozaba. Era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad, no un peso que llevar a cuestas. Clara decidió que se abriría camino para explorar su encuentro, no solo con el emisor del misterioso mensaje, sino con sus propios límites. De regreso a casa, algo en su interior daba la señal de que estaba lista para más que solo defender a Lucas. En el fondo de su corazón palpitaba la certeza de que esta lucha podía abrir puertas que jamás imaginó. Tal vez, el encuentro con el desconocido no era solo sobre su hijo, sino sobre la revelación de secretos que podían cambiar sus vidas para siempre. Un nuevo mensaje llegó antes de que pudiera sentarse nuevamente. Te hablaré mañana. Tienes que estar lista para lo que descubrirás. El ciclo de su vida se había intensificado, y Clara sintió que finalmente la mesa estaba lista para el juego. ¿Qué verdades se revelarían? La noche oscura de incertidumbre se tornó en una expectativa eléctrica antes de un despertar que transformaría todo. Clara cerró los ojos, preparada para enfrentar un nuevo día, sabiendo que la batalla por su vida comenzaba una vez más. La mañana llegó cargada de un aire denso, como si el universo aguardara un giro en su vida. Clara se despertó antes de que el sol viera la luz, sintiendo un peso en su pecho. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos giraban en torno al mensaje que había recibido la noche anterior. Sus manos movían casi en piloto automático, mientras su mente se aferraba a la incertidumbre de lo que podría suceder. Al sentarse con una taza de café, una sensación de determinación comenzó a tomar forma en ella. Clara sabía que cada decisión que enfrentara esa mañana marcaba un punto de inflexión. Salía de su zona de confort, despojándose de la imagen de la madre soltera que luchaba con todas sus fuerzas y comenzaba a ver el camino hacia algo nuevo. Se miró en el espejo, ella no era solo una limpiadora, era una mujer con historias y con la habilidad de cambiar su destino. Reflexió sobre las habilidades que había desarrollado al enfrentar la vida, la resiliencia, el ingenio y la capacidad de estrategia. Mientras esperaba el encuentro con el remitente del mensaje, se sentó frente a su computadora. Decidió plasmar sus pensamientos, organizando en un documento las ideas que había esbozado durante la noche, argumentos sobre cómo el pasado no la definía, puntos que rebatían la percepción de vulnerabilidad. Esa era la clave, demostrar que su historia era un testimonio de fortaleza. En su mente se formaba un discurso, una defensa sólida no solo para Lucas, sino también para ella misma. El tiempo pasó lentamente, la espera estaba cargada de adrenalina. Las palabras se convertían en su escudo, un arma que nunca había empuñado hasta ahora. La idea de que su voz podía resonar más allá de sus propias inseguridades la impulsaba. Mientras revisaba su documento, recordó el día en que decidió que no era suficiente conformarse con los restos de oportunidades otorgados por otros. Fue un momento de revelación que había permanecido oculto en el tiempo, y que ahora se activaba en su alma. Pronto recibió el mensaje que la citaba. Era un café en un lugar que le resultaba familiar, pero que había evitado durante años, el elegante café donde profesionales se reunían a discutir negocios. Clara sintió un escalofrío de nerviosismo y, a la vez, una fascinación por el cambio que eso implicaba. Se arregló con simpleza, pero cuidando cada detalle. Cuando miró su reflejo antes de salir, vio no solo su cara, sino a la mujer que había luchado y se negaba a ser vista como insuficiente. Clara dejó la casa sintiendo que cada paso hacia esa cita era un desafío anhelado, una búsqueda no solo de respuestas, sino de reconocimiento como madre y como persona. Al llegar se sentó nerviosa, su corazón latía con fuerza mientras esperaba a su interlocutor. Cuando lo vio entrar, una mezcla de anticipación y miedo la envolvió. A medida que avanzaba hacia ella, Clara se dio cuenta de que la conversación no sería simplemente sobre Lucas. Había algo más. Algo que podría abrir puertas que hasta entonces había considerado cerradas. El hombre tomó asiento, mirándola a los ojos con una intensidad que la desnudaba. Las primeras palabras salieron de sus labios como un golpe en la mesa. Lo que voy a decir podría cambiar nuestra vida por completo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y Clara sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. La historia de Clara estaba a punto de entrar en una nueva dimensión. ¿Qué secretos traerían esas palabras iniciales?
Lo que comenzó como una lucha personal ahora prometía convertirse en la clave de una transformación que nunca había anticipado. Clara respiró hondo, preparándose para afrontar la verdad que la esperaba del otro lado, sabiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. La tensión en el aire era palpable. Clara sintió como cada palabra del hombre resonaba en su mente como un eco. Él era Lucas, el padre ausente, pero había algo más en su mirada, un trasfondo que la hacía cuestionar todo lo que había aprendido sobre su vida. La promesa de un cambio revoloteaba en su interior, pero también un profundo miedo a lo desconocido. Tu hijo tiene un talento que ni tú misma conoces, continuó Lucas, y Clara sintió un vuelco en su estómago. Está destinado a más de lo que imaginas. Quiero ofrecerte una oportunidad para que trabaje conmigo, pero necesito saber si confías en esta nueva realidad. Las palabras se deslizaron como un haz a través de su coraje. Clara había luchado toda su vida por dignificar su camino y ese extrañamente resplandeciente giro la llenaba de incertidumbre. Confió en que las decisiones que había tomado como madre habían sido lo mejor para Lucas. Sin embargo, la insinuación de una carrera brillante y un destino que la separaba de su propio sacrificio le resultaba abrumadora. ¿Qué significaría eso? ¿Estaba dispuesta a dejar su zona de confort por el futuro de su hijo? La lucha interna creció mientras surcaba entre el amor maternal y el temor de lo que podría implicar abrirse a un mundo diferente. Quiero que esto sea una opción, pero también entiendo que puede ser una carga para ti, dijo él con un tono genuino. No busco apropiarme de la vida de tu hijo, sino ofrecerle las herramientas para que él decida su rumbo. Clara necesitaba pensar y, sobre todo, definir si su ambición por Lucas podía coexistir con su miedo a ser invadida en lo que ella consideraba su espacio seguro. Esa tarde, frente a la estufa de su cocina, Clara reflexionó sobre su vida. Durante años, había obtenido calor y luz de su hogar sencillo, había transformado un simple apartamento en un nido cargado de amor. Pero la vida de Lucas podía ser un escenario diferente al que había imaginado. Concebirlo como alguien que podría más que ser simplemente su hijo, quien necesitaba ser defendido, era un concepto que la despojaba de su zona de confort. Clara empezó a escribir. Hizo un mapa de las posibilidades, abordando cada emoción y decisión con precaución. La necesidad de investigar el trasfondo de Lucas se tornó urgente. Mientras recogía información sobre el mundo que Lucas podría ingresar, su mente se llenó de preguntas sobre su propia historia. ¿Qué habilidades había desarrollado en el camino que la llevaran a convertirse en una mujer fuerte? ¿Podía ella correr el riesgo de alinearse con esos cambios en la vida de su hijo? Clara sintió como su papel estaba en un punto de inflexión. El día pasó y la noche llegó, y Clara no encontró descanso. La conversación con Lucas la había transportado a un mundo desconocido y aterrador, y la determinación de proteger a su hijo chocaba frontalmente con el deseo de ver cómo él podía alcanzar su potencial. Finalmente, decidió que era hora de confrontar a Lucas, no con rencor, sino con claridad. Al día siguiente, se arregló con rigor, no para impresionar, sino para empoderarse. Clara estaba decidida a afrontar su verdad. Mientras caminaba hacia el mismo café, su mente se centraba en lo que quería preguntar. No sería un encuentro más, sería una declaración de sus límites y también un ofrecimiento a explorar sin miedo, pero apenas entró, notó algo diferente. Una vibración negativa llenaba el aire. Clara vio a Lucas en una animada conversación con otro hombre, un desconocido cuya presencia parecía opresiva. Al acercarse, su instinto le advirtió que en aquella sala se estaban gestando decisiones de las que no tenía control. ¿Todo bien?, preguntó Lucas, con una mirada que contenía más de lo que dejaba entrever. Clara sintió que al hacerlo había puesto un punto decisivo en sus vidas, pero justo cuando comenzó su indagatoria, el desconocido interrumpió. Permíteme presentarte a alguien, dijo con una sonrisa enigmática. Clara se paralizó, un nuevo cambio inminente se cernía sobre ella. La vida que estaba decidida a comandar estaba a punto de tornarse aún más compleja. ¿Qué secretos saldrían a la luz? ¿Cómo afectaría eso su relación con Lucas y su propio sentido de identidad? Con cada palabra que seguía, Clara se adentraba más en lo desconocido. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso prometía desafiar la comprensión de sí misma y sus valores fundamentales.
Mientras Clara se acercaba a la mesa, sintió una mezcla de ansiedad y determinación. El desconocido no distraía su atención, pero algo en su actitud parecía amenazante. Reprimió el impulso de retirarse y se plantó en su lugar, decidida a enfrentar lo que venía. Lucas se volvió hacia ella, una chispa de sorpresa en sus ojos, y Clara concretó su visión sobre lo que estaba a punto de integrarse a su vida. «Quiero saber más sobre tu proyecto», dijo, sabiendo que cada palabra contaba en este nuevo territorio donde la vulnerabilidad podría jugar a su favor. La mirada de Lucas se tornó seria, pero Clara prosiguió, imbuida de un nuevo sentido de propósito. «Me preocupa lo que puede significar para Lucas y la dirección que está tomando. Él merece lo mejor, pero necesito estar al tanto». El desconocido, que ahora Clara podía identificar como un empresario en ascenso, arqueó una ceja. «¿Así que estás aquí para imponer condiciones?», preguntó, su tono despreciativo deslizando una mueca en su rostro. Clara sintió que un impulso de rabia se encendía en su interior. En ocasiones, su papel de madre había nublado su percepción, pero hoy no se dejaría intimidar. «No estoy aquí a imponer, sino a asegurarme que mi hijo tenga el apoyo necesario para brillar, sin perderse a sí mismo en el camino». Sus palabras salieron con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Cada sílaba era un paso hacia su empoderamiento personal, un recordatorio de que no solo era la madre que había luchado por Lucas, sino una mujer con su propia historia y objetivos. La conversación se tornó más intensa. Lucas, ahora visiblemente inquieto, se debatía entre la gratitud por la intervención de su madre y la necesidad de impresionar al empresario. «Clara, por favor, dame una oportunidad. Esto podría cambiar nuestras vidas». «¿Pero a qué costo?». Clara se sintió dividida. La idea de ceder a la carrera prometedora de su hijo podía conllevar implicaciones que podría romper tanto el hilo que unía sus mundos. El desconocido miró a Lucas, como si su reacción fuera el vital pulso de esta relación. «Las oportunidades requieren sacrificios, ¿estás dispuesto a arriesgar lo que tienes para obtener lo que podría ser?». Su sarcasmo flotaba en el aire como un veneno. Clara sintió que cada palabra de este hombre pesaba, no solo sobre Lucas, sino sobre ella. Era el momento decisivo. «Lucas, hay que sopesar lo que significa esta decisión», dijo Clara, tomando la mano de su hijo de manera casi protectora. «No se trata de huir de nuestra vida, ni de entrar a otro mundo que no conocemos. Debes preguntarte qué tipo de persona quieres ser». Lucas la miró, buscando respuestas en su rostro. «Pero, ¿y si esto puede llevarme a un lugar donde de verdad pueda hacer algo grande?». Su voz era un hilo de esperanza, pero Clara recordó que la grandeza no siempre se define por el dinero o el prestigio. El verdadero desafío estaba en descubrir su propia voz. Mientras permanecían inmóviles, el desconocido se cruzó de brazos, como si estuviera disfrutando del conflicto. «Solo te pido que sean considerados. El mundo no espera a nadie, y los sueños son para aquellos que se atreven». Clara sintió cómo las palabras del extraño buscaban debilitar su postura, pero lo que en verdad provocaban era un fuego interno en ella. Había llegado el momento de hacerse oír en un lugar donde las palabras de un hombre podían definir el futuro de su hijo. «Si esta oportunidad es para Lucas, quiero saber el costo real», arrojó, segura de que cada decisión debería venir acompañada de una claridad descarnada. El silencio en la mesa era ahora un testigo. Todos, incluido Lucas, esperaban su desenlace. A medida que el desconocido comenzaba a hablar, Clara sintió una revelación. Podía no solo definir su papel como madre, sino también descubrir el poder que tenía como mujer decidida. Y así, en ese instante crítico, un nuevo enfoque emergió en ella. No se trataba de defender lo que había sido, sino de forjar lo que sería, pero la conversación no terminó allí. Nuevos hilos de misterio comenzaban a entrelazarse en esta narrativa y, mientras la tensión crecía en el aire, un nuevo giro estaba por llegar. Las decisiones hechas en ese café definían no solo la vida de Lucas, sino el desafío que se avecinaba sobre aquellos que osaban cambiar su propio destino. ¿Cuáles secretos y habilidades ocultas irían saliendo a la luz en este proceso? La verdad que nunca antes había considerado se acercaba, y Clara estaba lista para enfrentar lo que propusiera el futuro. Mientras las palabras del desconocido llenaban el aire,
Clara sintió como si una cortina de humo se disipara lentamente, dejando al descubierto una claridad inesperada. Su mente comenzó a tejer un nuevo camino. La conversación se convirtió en un espejo donde reflejaban sus temores y anhelos, y en ese momento decidió que no iba a ser una mera espectadora en la vida de su hijo, sino que iba a posicionarse como co-creadora de su futuro. Escucha, Lucas, comenzó, su voz resonando con una convicción renovada. Este no es solo un camino hacia la fama o el éxito. Es una decisión que puede moldear toda tu vida. Debes ser consciente de lo que vienes a sacrificar por un sueño que no sabemos si valdrá la pena. Su tono era firme, pero estaba impregnado de ternura, una tensión entre la solicitud de comprensión y la exhortación a ser fuerte. Las palabras de Clara parecieron calar en Lucas, quien luchaba por encontrar el equilibrio entre la gratitud hacia su madre y el deseo embriagador de seguir adelante. Pero, ¿qué puedo hacer?, preguntó, su voz entrecortada. La incertidumbre titilaba en su mirada, y Clara comprendió que se encontraba en una encrucijada. En la mente de Clara se dibujaba un plano más amplio de la situación. En lugar de apresurarse hacia un conflicto emocional, se puso a pensar estratégicamente. El empresario no solo estaba interesado en Lucas, ese interés podría ser una puerta de entrada a oportunidades que podrían beneficiar su propio crecimiento personal y profesional. Claramente, su mundo era diferente, pero, aún así, había puntos de intersección que podía explorar. Tal vez podríamos establecer algunas bases. Si realmente consideras esta oportunidad, tal vez deberías hablar con él sobre tus límites, tus expectativas, sugirió Clara, marcando el inicio de una conversación más productiva. ¿Qué tal si te ofrezco mi apoyo como tu madre, pero también quiero participar activamente en este recorrido? Lucas la miró, extrañado. ¿Tú, involucrarte? ¿En el mundo corporativo? Su incredulidad era palpable, pero Clara no se detendría allí. Sabía que había habilidades latentes en ella, años de experiencia en tomar decisiones críticas, habilidades para negociar y resolver conflictos. Quizá había llegado el momento de emplearlas en algo más que la vida familiar. Mientras el empresario observaba, Clara tomó una profunda respiración. Quizás si me permites ser parte de esto, yo pueda ayudarte a desempeñarte en este nuevo ambiente. Puede que no sepa nada de negocios, pero sé algo sobre cómo construir puentes. No me quedaría al margen. Esta idea comenzó a florecer en su mente como una revelación. Podría reinventarse en un nuevo rol, uno que fusionara su papel de madre y su deseo de ser una profesional. El empresario, que hasta ese momento había sido un espectador lejano, pareció captar la atención de Clara y Lucas de forma renovada. Interesante perspectiva, comentó, el tono en su voz reflejando la curiosidad por este nuevo enfoque que Clara estaba comenzando a trazar. El silencio quedó suspendido en la mesa, y Clara supo que ella había marcado un punto de inflexión. Pero con esa decisión, también llegó una oleada de desasosiego. A cada paso, le quedaba claro que este camino podría dejar huellas desconocidas y aristas afiladas. Pero Clara se sintió encender dentro de sí un deseo incansable de proseguir, de buscar activamente su lugar en un escenario más grande. A medida que la conversación avanzaba, Clara se sintió ante la perspectiva de ser no solo una voz en la vida de su hijo, sino una fuerza activa. Lucas, a su vez, reflexionaba sobre la idea de compartir esa carga, lo que podría permitirle explorar su propia identidad en la tormenta de ambiciones que ahora se robustecía. Mientras finalizaban la reunión, la mirada del desconocido indicaba que todo lo que estaba por suceder tendría un impacto más allá de lo inmediato. Sintiéndose equipada con un renovado propósito, Clara no pudo evitar preguntarse qué tan lejos podría llegar si se atrevía a desafiar sus propios límites y los de su familia. Sin embargo, una pregunta seguía resonando en su mente: si se adentraba en este nuevo mundo, ¿qué secretos extraños y revelaciones inesperadas estaban por descubrir? El futuro no era más que un vasto territorio inexplorado, y Clara estaba lista para cruzar esos límites. Los meses siguientes transformaron por completo la vida de Clara y Lucas. Clara se adentró en un mundo desconocido, impulsada por su deseo de proteger a su hijo y de convertirse en su aliada en cada paso que diera. Endureció su carácter, su mente se nutría de cada oportunidad y cada desafío. Las lecciones sobre derecho y las habilidades empresariales se entrelazaron,
permitiéndole encontrar la fortaleza y la voz que nunca se había atrevido a reclamar. Cada nuevo día se convertía en un ladrillo más en la construcción de su identidad renovadora. Lucas, por su parte, se vio envuelto en un entorno lleno de posibilidades. Con la guía de Clara, empezó a explorar su propia pasión por la ingeniería, sin miedo a lo que pudiera pensar el mundo exterior. Las oportunidades que una vez parecieron inalcanzables se convirtieron en una sombra que nadaba a su alrededor, guiándolo hacia un futuro brillante. La conexión entre madre e hijo se fortalecía cada día más, convirtiéndose en un bastión de confianza y apoyo mutuo. El día de la audiencia final estaba marcado con tintes de ansiedad y esperanza. Clara ocupó su lugar con una seguridad que reverberaba a través de las filas del tribunal. El aire llenaba su pecho con una mezcla de emoción y determinación. Esta vez, estaba decidida a reivindicar no solo a Lucas, sino también a sí misma. Se dio cuenta de que ya no era solo una madre, se había convertido en un pilar que desafiaba las narrativas impuestas. Ante la mirada del juez y el escepticismo de don Fernando, Clara desarrolló una argumentación robusta, enmarcada en la dignidad y las cualidades de Lucas. Mi hijo ha demostrado ser una persona íntegra y comprometida. No representa solo su propia historia, sino que es un testimonio de superación en un mundo que lo etiqueta sin conocerlo, argumentó con firmeza, mientras su voz resonaba con tenacidad. El tribunal la escuchó con atención. Clara percibió un cambio en el ambiente. La incredulidad se evaporaba, y las miradas que una vez la despojaron de su valor comenzaron a llenarse de respeto. En el fondo del alma, sintió que había alcanzado un triunfo no solo por su hijo, sino por todas las veces que había permitido que la desigualdad pesara sobre sus espaldas. Al finalizar su exposición, el juez se mostró impresionado y solicitó una revisión del caso. La decisión fue unánime, las acusaciones contra Lucas fueron desestimadas. La sala estalló en murmullos, la risa nerviosa se entrelazó con lágrimas de alegría y emoción. Clara sintió como si el peso que había llevado durante años se desvanecía, sustituyéndolo por una luminosa liberación. Mientras caminaban juntos hacia la salida del tribunal, Clara se detuvo y miró a Lucas, quien sonreía con los ojos llenos de incredulidad. Hicimos esto juntos, le dijo, y su corazón latía con fuerza. Ambos sabían que no solo habían ganado una batalla, estaban en el inicio de una nueva era. El regreso a casa fue un camino sagrado que celebraron. Fue el espacio donde Clara comenzó a plasmar sus ideas hacia un futuro compartido. Juntos, pensaron en un negocio que no solo lo sostendría, sino que transformaría su vocación en una fuente de empoderamiento y dignidad. Reconocieron que sus historias, sus luchas, formarían la base de un legado que ya no las mantendría en las sombras. Clara se inscribió en un programa de emprendimiento. No solo quería llevar la voz de su familia a un lugar de poder, sino también dar vida a un espacio donde otros como Lucas encuentren su luz. El eco de su transformación resonaba más allá de ella, comenzaba a ser reconocida en la comunidad, no como la Faxineida del pasado, sino como una mujer de valor y de sueños. Ambos sabían que el camino sería arduo, pero la victoria se había cimentado en su determinación de escribir su propia historia, con todos sus matices. Cada avance era un canto a la valentía, un recordatorio de que los altos muros que una vez parecieron infranqueables podían desvanecerse si había amor y confianza. Los días avanzaron, y mientras Clara y Lucas emprendían su nuevo viaje, cada desafío publicitario, cada reunión de negocios, los llenaba de euforia y propósito. El triunfo no solo estaba en su futuro profesional, sino en la realización de que habían reclamado su lugar en la narrativa de la vida. Clara, con su corazón lleno de orgullo, entendió que su mayor logro no era solo para Lucas, sino también para ella misma. Había conquistado su historia, demostrando al mundo que el valor y la determinación pueden romper cualquier etiqueta. Este capítulo se cerraba en el esplendor de nuevas oportunidades y una vida llena de significado. Clara sabía que el pasado jamás la definiría, y ante su mirada había un horizonte vibrante donde su legado la esperaba. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas y exclusivas de superación. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estas historias sigan llegando a quienes las necesitan. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu participación es clave para esta comunidad maravillosa.
Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y ser inspirados. Este es el momento de mostrar su apoyo.